Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video y en el día de hoy vamos a aprender a usar el verbo to be en inglés. Si estás interesado, quédate aquí en el video. Seguramente has visto este tema miles de veces, te lo debieron haber explicado en el colegio muchísimo. Tal vez aún sientas que no lo entiendes muy bien. Entonces, si ese es tu caso, vamos a ver y vamos a desglosar un poco cómo se utiliza ese verbo to be en inglés y vas a ver que no es nada del otro mundo, no es complicado. Entonces te voy a poner una lista acá de los sujetos que tenemos en español y los sujetos que tenemos en inglés, uno al lado del otro para que lo puedas entender y los vamos a practicar. Entonces empezamos con el primero. Yo. Para yo vamos a decir I. Para decir usted o tú vamos a decir you. Para decir él vamos a decir he. Para decir ella vamos a decir she. Para decir nosotros, vamos a decir we. Para decir ustedes, vamos a decir you. Vamos a utilizar el mismo que utilizábamos solo para decir usted. Se utiliza el mismo. You. Para decir ellos o ellas, vamos a decir they. Ahora, vamos a introducir un sujeto que no tenemos en español. Este sujeto que no tenemos en español, en inglés, se utiliza para hablar acerca de todo lo que no es un ser humano, pero en singular, cuando hablamos de solo uno. Por ejemplo, resulta que estamos hablando de un árbol. Sería it, si hablamos solo de uno, ¿cierto? It. Resulta que estamos hablando de un carro, no es un ser humano, ¿cierto? Sería it. Resulta que estamos hablando de un perro. Podríamos decir, como no es un ser humano y hablamos solo de uno, sería it. Cuando hablamos de cualquier cosa que no es un ser humano, pero son dos o más, ya no vamos a utilizar it, vamos a utilizar they. Entonces, por ejemplo, antes habíamos dicho el ejemplo de un árbol y sería it. Ahora, si son dos o más árboles, diríamos they. Antes usamos el ejemplo de un carro, era it. Si son dos o más carros, sería they. Antes usamos el ejemplo de un perro. Si son dos o más perros, sería they. Quiero también aclarar que cuando hablamos de animales, si bien tú puedes utilizar it, ¿cierto? Para hablar acerca de un solo animal, hoy en día mucha gente también en inglés se refiere a ellos como lo hacemos en español, utilizando él o ella. O sea que si tienes un perro y es macho, pues podrías llamarlo he. Si es una perra, o sea, hembra, lo llamarías she. Ahora, una vez vimos los sujetos, vamos a ver el verbo to be. Entonces, en español tenemos dos palabras. Esas dos palabras son ser o estar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy Alejandro, ¿cierto? Yo estoy en mi casa. Para esos dos ejemplos que estamos utilizando el verbo ser o estar, en inglés utilizamos una sola palabra. Entonces se vuelve un poco más sencillo, porque para lo que nosotros usamos dos verbos, pues en inglés se usa únicamente uno. Vamos a ver el verbo to be por cada sujeto. ¿Listo? Entonces, para I vamos a utilizar am, I am. Para you vamos a utilizar are, you are. Para he vamos a utilizar is, he is. Para she vamos a utilizar is, she is. Para it vamos a utilizar is, it is. Para ustedes, otra vez, ¿cierto? You, vamos a utilizar you are. Para we, para nosotros, vamos a utilizar we are. Y para they, vamos a utilizar they are. Entonces, vamos a usar ese mismo ejemplo que les puse antes. El ejemplo era, yo soy Alejandro y yo estoy en mi casa. I am Alejandro, ¿cierto? Yo soy Alejandro. Y si voy a decir yo estoy en mi casa, voy a decir I am in my house. De nuevo, I am Alejandro. I am in my house. Si fuéramos a decir usted o tú eres Alejandro y tú estás en tu casa o usted está en su casa, diríamos you are Alejandro. You are in your house. Si fuera él es Alejandro, él está en su casa. He is Alejandro. He is in his house. Siguiente. Si dijéramos, bueno, vamos a cambiar el nombre y dijéramos Andrea. She is Andrea.
She is in her house. Ella es Andrea, ella está en su casa. Seguimos. ¿Qué pasa si decimos simplemente nosotros estamos en nuestra casa? We are in our house. We are in our house. Si dijéramos ellos están en su casa, they are in their house. ¿Qué tal si quisiéramos hacer el ejemplo con el it? ¿Cómo lo podríamos utilizar? Con el it lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el ejemplo del árbol que pusimos por ejemplo, ¿cierto? Solo uno. Y decimos que el árbol es grande. Entonces podríamos decir, it is big. Es grande. Estamos hablando del árbol, un solo sujeto, ¿cierto? Entonces usamos el ejemplo del carro, ¿se acuerdan? ¿Qué tal si el carro es azul? Podemos decir, it is blue. ¿Qué pasa si usamos el ejemplo del perro? Resulta que el perro es bien pequeño y queremos utilizar el sujeto it y decimos es pequeño. Estamos hablando del perro. Vamos a decir it is small. It is small. Entonces, esa sería la conjugación del verbo to be. Espero que este video haya sido súper útil para ti. Si aprendiste algo nuevo, por favor, escríbeme aquí abajo en los comentarios. No te olvides suscribirte si quieres más contenido como este y nos vemos en la próxima.